Y ándale, Lupe, regresa al colegio. José y yo te extrañamos. Mira, Lupita, si regresas te prometo que te convierto en mi próximo proyecto, el más importante de todos. Ay, por Dios, ya déjala en paz. Ella va a decidir con quién se queda, ¿ok? No. Ustedes no me pueden hacer decidir con quién de las dos me voy a quedar. No puedo. ¿Por qué no se dan cuenta que las tres nos podemos llevar súper bien? ¿Sí? ¿Con esta? Claro. No, mi reina. Yo antes dejo que me laven el pelo aquí. A ver, antes no, de hacerme tu amiga. Ya, mira, tenemos que volver al colegio, ¿ok? Ya vámonos. Vámonos en tu coche. Sí, claro, nos vamos en mi coche. Nosotras, tú te vas en un taxi. Ay, no, por mí ni te preocupes, ¿eh? Porque de hecho ya me vacunaron contra idiotas, entonces aunque vaya al lado tuyo no me voy a contagiar. Mira, ¿sabes qué? No me voy a rebajar. Ya no entiendo cómo se pueden poner a discutir por estupideces cuando ustedes lo tienen todo. En la vida hay cosas muchísimo más importantes que ver quién es la que va a dirigir un grupo de baile en la escuela, ¿eh? Pues sí, yo sé, y por eso también siento que estamos aquí perdiendo el tiempo. Cuando hay cosas más importantes, podríamos irnos de shopping o podríamos ir a que nos hicieran las uñas en un lugar bien que yo te puedo llevar. Y así descansas también tus manitas, ¿no? Ojalá que pudieran conocer lo que es el verdadero sufrimiento, para que así puedan valorar lo que es tener amigas, poder correr, poder cantar, reír y poder disfrutar de la vida. Pero no, ustedes no lo van a conocer. A ver, hay algo que no entiendo aquí. Tú tienes todo eso y lo puedes hacer. Entonces, ¿a qué te refieres con el sufrimiento de verdad? Vengan conmigo, ¿eh? No, ¿qué pasó? Yo no, Roberta te trajo todo esto, nada más que ella no pudo venir. Mira, ve eso. ¡Una grabadora! Está súper chida y mira, aquí se prende y aquí le subes el volumen con esta ruedita. ¡Órale! ¡Está bien padre! ¡Nunca me habían regalado tantas cosas! ¡Y para mí solo! ¡Mira este! Mira, ¿qué te pasa? No, nada. Es que me acordé de cuando era chiquita. Yo soñaba con que me regalaran algo. ¿Y qué? ¿Tus papás no te regalaban juguetes? No, es que pues no, nunca conocí a mis papás. Yo me crié en una casa hogar, ¿sabías? Uy, mi hermano dice que eso está bien gacho. Bueno, no todos. Pero a mí me tocó la mala suerte de caer en el peor. Por eso me tuve que hacer fuerte. Para poder aguantar. Y no tengo a nadie que me cuide. ¿Y entonces quién te paga la escuela? Pues yo qué voy a saber quién me paga en la escuela. Eso es lo que me da coraje, que alguien me está manteniendo y yo no sé quién es. Ya intenté varias veces entrar a la dirección para averiguar algo, pero es que no puedo robarme esos papeles. Ay, yo te lo robo y luego. Ni lo sueñes, tú no vas a robar nada. Ah, lo que pasa es que tú ya estás vieja y las mujeres no saben robar nada. Tú lo único que tienes que hacer es quedarte aquí quietecito para que nadie te vea, ¿ok? Oye, ¿qué onda con tu hermanita, eh? Tiene síndrome de Down. Digo, me supongo que ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Sí, claro. Pues sí. También les dicen mongolitos, ¿no? Roberta, ¿cómo puedes ser tan idiota tú, eh? Ay, pues así es, perdón. No se preocupen, sí, así es la verdad. Digo, son personas diferentes. Aunque muchas veces le cuesta un poco de trabajo entender las cosas, pero sí lo hace. Dulce, o sea que también te gusta hacerte la tontita, ¿verdad? Roberta, basta. Ay, no te preocupes. Mira, todo el día se la pasa con esa carpeta llenándola de fotos y viendo la televisión. ¿Verdad? Ve, ahí está, de hecho ahí está tu mamá. Ay, no, por Dios. Dulce, qué malos gustos tienes. Es que no le gusta que hablen mal de sus artistas, ¿eh? Ay, no, y dice que las boobies de mi mamá son naturales. O sea, si no son naturales, ¿qué dice? No. Ok, o sea que entiende todo perfectamente. Bueno, voy a traerles algo de tomar, ¿ok? Ok. A ver. Oye, ¿es verdad que tú ves las cosas de manera diferente? Roberta, las ve igual que tú, no la molestes, ¿ok? Shh, no te estoy hablando. A ver, ven, nena. No. Vamos a sacarle la lengua a ella. Te está molestando, ¿verdad? A ella
así. No la molestes. Ya, Roberta, basta. Hazle así. ¡Basta ya! No le hagas caso. Oye, Renata. Ay, ya sabes que a Roberta le encanta molestar. No. Ve. Simplemente quiero demostrar que tu hermana puede hacer las cosas por ella sola. ¿Quieren agua? No, Bueno, yo sí. Lupita, ¿por qué no regresas a la escuela? Es muy importante que no dejes de estudiar. Y tu hermana es más inteligente que nosotras juntas, te lo juro. Bueno, en eso sí tienes razón, está muerta de hambre. Shh. Te voy a decir una cosa, Lupita. Tu hermana está muy bien. Tu hermana no tiene nada, es un angelito. Y tú vas a estar muy bien, pero estudiando, mi reina. Así que yo creo que te me regresas a la escuela. Aparte, ya me soplé a estas 2 horas. No va a ser en balde que vine Mira, para acá. mira. Chequen. Bueno, entonces, ¿qué opinas? Ok, sí. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, regresa. Ya, pon atención, que sí va a regresar. ¿Sí? Sí. Pues ya hablé con mi papá y ya está todo listo para que vayamos a la fiesta. Ah, qué chido. ¿Qué te pasa? No, o sea, lo que pasa es que al final ya no nos vamos a poder ir juntos al infierno. Sorry. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te olvida que soy tu coartada? Pues sí, o sea, lo que pasa es que ya no te necesito. O sea, Diego me pidió que cuidara a Vico. ¿Qué? ¿Estás enojada? No. No hay problema, de verdad. Está bien. Pues mil gracias. La neta me hiciste un parote de todos modos. Alicia, pásame la computadora, por favor, pongo ese material. Sí, cómo no, sí. Oiga, pero ¿qué es ese mantenimiento? ¿Por qué hay tantas cosas aquí? Ahorita les llamo. Quiero que le llame la atención, por favor, y que lo recoja, ¿no? Sí, con gusto. Lo que más me urge es lo de la junta. Sí. ¿Quiere que llame a todo el consejo o solo a los indispensables? No, llámese hasta el último vocero suplente porque así lo dice el reglamento, mire. Sí. Los necesito todos aquí mañana, Alicia. Yo quiero plantearles lo de ese muchachito que anda por ahí, ¿eh? ¿Y está usted seguro de que existe ese niño? Pues no al 100%, pero yo me tengo que cubrir por las dudas, ¿no? Sí. Les voy a pedir que me lleven a inspeccionar centímetro a centímetro todo el colegio, Alicia. Hace bien, señor director. Entonces lo cito mañana en la noche, ¿verdad? Por favor, Alicia. Bueno, con permiso. A mí no me van a ver la cara. Entonces lo de la logia no es ninguna leyenda. No, güey, es muy real. Muy real. Estamos fritos, Miguel. Los dos somos becados. Es que alguien tiene que enfrentar a esos imbéciles. No, yo no estoy acostumbrado a pelear. Yo creo que también me largo. Oye, pero ¿cómo puedes dejar todo por miedo? Tú no puedes hacer eso, güey. Además, la cosa no es contigo. Bueno, sí, ahorita. Además, si tú te vas de la escuela, yo me quedo sin amigos. ¿Quién dijo que yo me voy a ir de la escuela? Pues que nos les dijiste que te ibas a ir el viernes. Una cosa es lo que dije. Y otra cosa muy distinta es lo que voy a hacer. ¿Me entendiste? Alguien nos ve. Puso esto para la obra del teatro el profesor, pero no sé. Vamos, no va a pasar nada. Vámonos. Bueno, yo ahorita los acompaño. Seguro, ya va a empezar. Te quiero ver, ¿eh? Yo ahorita.
Ya. No, yo me estoy acomodando esto para la obra de teatro. Para la víctima. Es para la obra de teatro. ¿Qué es esto? Pero es para la obra de teatro, el profesor me lo puso. Mira, sin entrar de que eres de la logia. No. Mal, ¿eh? ¿Qué pasa? Estás loco. Hola. Hola. Oye, ¿no quieres ir conmigo a la fiesta? Oye, ¿pero qué tú no estabas saliendo con Tomás? Sí, pero somos una pareja muy abierta. ¿Ah, sí? Sí, aparte, Diego le pidió que cuidara a Vico, entonces yo tengo el terreno libre. Pues sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Nos la vamos a pasar muy bien. Vas a ver. Ay, Pilarcito. Mañana vamos a festejar tu regreso en la mejor, bueno, más bien con la mejor fiesta en el mejor antro. Ay, Roberta, pero el director nos irá a dar permiso. Obvio que no le vamos a pedir permiso, ese es el chiste. No, pues la verdad es que yo no me animo a Por escapar. supuesto que no, Lupita. Tú y yo nos vamos a quedar como la gente decente, ¿eh? No tenemos que hacer esas nacadas de estarse escapando. Sí, no. Ay, mía, no te hagas. Tú no vas no porque sean nacadas, sino porque no tienes los ovarios suficientes como para escaparte. Vámonos, Lupita. Adiós. Y te vas con ella. Gracias. Ok. Pues ahora sí, chicas, a reponer energías porque mañana es un día muy pesado, ¿eh? Sí, eso sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¡Marcelino! ¡Lupita! ¡Hola! A ver, ¿qué pasa con romance, sí? A ver, niño, te me vas ahorita mismo a tu escondite. ¿Qué pudo haber visto alguien? ¡Ay, no! Vamos a esperar que todos se durmieran. ¿Ya qué veniste? Pues a darte las gracias por todo lo que me regalaste. ¿Y esa es su manera de darme las gracias, poniéndonos en peligro a todas? No, así. Me sacó un... A mí también. Increíble. Lo que tú no pudiste robar. Los expedientes. ¿Cómo lo hiciste? Au, espérate. A ver, la pegué. Hoy en la tarde lo saqué de ahí por la dirección ahí. ¿Cómo que hoy en la tarde? ¿Qué, estás loco? Niño, hoy en la tarde todo mundo está dando vueltas por todo el colegio. Ay, ya, tú tranquis. Ay, Yo ya soy un experto en esto. de todas maneras, una locura hacerlo en la tarde, ¿eh? Ay, ¿y qué? ¿Querías que me los volara mañana en la noche? Que tienen una junta muy importante. ¿Mañana en la noche? ¿Y tú cómo sabes? Escuché que le dijo el director a la flaca esa que le llamaran los del como comité, pero algo así, para que buscaran en todo el colegio. No lo puedo creer. Justo mañana en la noche se tienen que reunir, ¿no? Qué chido. No, pues ya, olvídate de tu fiesta. No, tenemos que pensar en algo. Sí, pues bueno, y agrégale a tu lista de pensamientos cómo fregados le vamos a hacer para devolver esto. Ah, sí, y... ¡Adiós! Ah, sí, sí. Lo van a buscar ahí. Y qué guapa se ven con su pijama, ¿eh? ¿Y qué te hiciste en el pelo? Se te ve divino. Ay, no, y si te dijera quién me peinó, no me lo creerías. Como si te dijera que mi pijama me la compré en el súper. Ay, no te va a caer tan bajo, ¿eh? Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué pasó con tu venganza? Ay, pues ahí va. Mira, en cuanto se suelte la bomba, te puedo asegurar que Diego se va a arrepentir de haber nacido.
Ay, qué miedo. Qué bueno que no somos enemigas, ¿eh? Ay, nosotros somos amigas, sí. Ya sé, pero imagínate. Me incendias la cama, no sé. ¿Qué? ¿Se reconciliaron? Claro. Qué bien. Bueno, me voy a lavar los dientes, ¿eh? Ahorita regreso. Ok. ¿Qué onda? ¿Qué cara traes? ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo Vico? ¿Te contó qué onda? Ay, chismosita, sí me contó. Pues cuéntame, ¿con quién estaba saliendo? No te voy a contar porque esas son cosas privadas de Vico. ¿Pero por qué? Se supone que somos amigas. Sí, somos amigas, Selena, pero no inventes, son sus cosas, no voy a estar contando. Hasta lo que Miguel dice malo de ti, yo te cuento. Oh, mira, ahorita no me hables de tu charrito montaperro, ¿sí? Por favor, porque no voy a poder dormir y me van a salir granos del coraje. Selena, tú sabes lo difícil que es ser yo, respeta eso. Me hablas de esos temas a esta hora. Sencillamente nunca he sabido actuar y sé que mueres por mí, vives por mí. Miguel tiene razón. ¿De qué tiene razón? Histeria, ¿qué? A ver, ¿cómo que tiene razón de mi histeria? ¿De qué estás hablando? Que eres una histérica. No, por eso no tiene novio. ¿Cómo? ¿Eso te dijo el tarado este? Selena, tú le tienes que decir que yo no soy una histérica. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo que histérica? A ver, explícame eso. Dice que eres una histérica, que eres muy inmadura para tener un novio. Que primero les coqueteas y después, pues nada. ¿Qué me importa lo que piense ese tarado de mí? Oye, ¿y no van a ir a desayunar? Después vamos, tú vete yendo. ¿Despertamos a Miguel? Yo lo despierto. Tú vete yendo, ahorita te alcanzamos. Oye, mis lentes. Los traes puestos, Teo. ¡Qué escándalo! ¿Qué haces? Estoy buscando entre las cosas de Teo. Lo que pasa es que creo que fue el que nos escuchó ayer en la noche. Nico, Teo ya lo negó. ¿Y eso qué? No hay que confiar en nadie, Miguel. Nico, eso es precisamente lo que ellos quieren. ¿No te das cuenta? No te entiendo. Mira, ellos quieren que desconfiemos de todos. Ya, deja en paz a Teo. Teo es un buen chavo, aparte yo le creo. Ya. Deberías de atender tu cama, es lo que debes de hacer. Sí, nunca la atiendes. ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Qué dice? Me están citando al alberca techado. ¿Y qué vas a hacer?